Hola, ¿qué hay? Mi nombre es Jesús Girón y voy a presentar este trabajo que hemos titulado ¿Se pueden reutilizar las mascarillas? El conocimiento científico como aliado en tiempos de pandemia y que hemos preparado junto a mis compañeros Teresa Lupión Cobo y Ángel Blanco López. En primer lugar, me quería presentar y más que el formato de vídeo he elegido esta fotografía para, bueno, ilustrar la situación que se está viviendo hoy día en los centros educativos de el dar las clases pues, con la mascarilla de forma continua, ¿no? Debido a la pandemia del COVID-19. Entonces, debido a esta situación que sabíamos que no íbamos a encontrar, pues cuando llegó el mes de septiembre, decidí realizar el diseño de una propuesta de enseñanza que se basase en la pandemia del COVID-19. Si somos capaces de diseñar propuestas de enseñanza donde el alumnado desarrolle espíritu crítico y además en un contexto tan cercano como el que estamos viviendo de esta pandemia, creo que se despierta el interés de los alumnos y favorece el aprendizaje. De esta manera, elegir la pandemia, como digo, del COVID-19 y más concretamente el uso de las mascarillas, que iba a ser un elemento esencial en nuestro día a día. Los objetivos de este trabajo son, por tanto, presentar esta propuesta didáctica basado en la metodología de aprendizaje basado en problemas y se titula ¿Se pueden reutilizar las mascarillas? Ahora presentaremos la propuesta y posteriormente mostrar las percepciones que ha tenido el alumnado respecto a esta propuesta, respecto a su aprendizaje y a las emociones que ha experimentado en el transcurso de la propuesta. En primer lugar, quiero presentar este esquema que utilizo para el diseño de los proyectos, de las propuestas de enseñanza, en la que siempre debemos de partir, desde mi punto de vista, de plantear un problema. Planteamos un problema y planteamos esa respuesta al problema como núcleo inicial. Una vez que tenemos el problema pensado, tenemos que ir a la fase del diseño de la propuesta. Qué competencias queremos desarrollar, qué contenido y criterio de evaluación vamos a tener en cuenta y cómo vamos a evaluar. Una vez tenemos clara, digamos, la parte curricular de las propuestas, tenemos que irnos al desarrollo. Tiene que partir de un lanzamiento motivador y llamativo y luego articularlo a partir de una secuencia de tareas en ese contexto real, cercano y atractivo que conduzca a la solución del problema. Todo ello teniendo en cuenta recursos y agrupamiento en cada una de las tareas y también qué instrumentos de evaluación vamos a ir utilizando en el transcurso de la propuesta. Es importante también una fase de difusión donde el alumnado tiene que, en su entorno cercano o local o más bien también pueden hacerse difusión a través de las nuevas tecnologías, de internet o redes sociales, de la utilidad o aplicación práctica de los conocimientos que ha aprendido en el desarrollo de la propuesta. En este sentido, la pregunta, ¿no?, que nos planteábamos, ¿es posible reutilizar las mascarillas? Este es mi problema de partida. El contenido curricular que he elegido, bueno, en la asignatura de Física y Química de segundo de la ESO, peinado el currículum y he aunado también algunos conocimientos de ciencia de la naturaleza, de cursos anteriores, de primero de la ESO concretamente, como son los microorganismos. También las unidades de medida microscópicas y luego posteriormente las ondas. Estos son los conocimientos que yo he querido abordar con esta propuesta de enseñanza. Desde el punto de vista competencial, en el diseño he planteado desarrollar la argumentación y el análisis e interpretación de datos para una buena toma de decisiones fundamentadas. Y los instrumentos de evaluación que voy a utilizar con los alumnos son las propias tareas que realizan en su cuaderno, un póster divulgativo que tienen que hacer y una prueba escrita. Todo ello, pues, me conduce al diseño de la propuesta que voy a mostrar a continuación. Yo diseño este tipo de propuestas donde le doy este material a los alumnos para que
tengan un poco de andamiaje, ¿no? No se queden huérfanos. Si están acostumbrados a utilizar el libro de texto, debemos, desde mi punto de vista, mostrarles este tipo de documentación para que ellos sepan en todo momento por dónde van y en esta primera página lo que van a dar. Entonces partimos de qué son las mascarillas, planteo unas noticias, noticias de la BBC, de noticias internacionales o nacionales en televisión española, y vamos escribiendo en el cuaderno pues las ideas, ¿no? Las ideas que aparecen en esas noticias. Ahí no intento desarrollar conocimiento científico, sino más bien competencial, en el sentido de que hagan una extracción de las ideas clave que aparecen en esas noticias. Posteriormente voy a cómo funciona el mecanismo de una mascarilla, presentándole los microorganismos que pueden entrar en ellos, los tipos de mascarillas que hay. Y luego también haciendo este tipo de tabla, como con datos científicos, es decir, haciendo cambios de unidades y viendo el tamaño que tienen los microorganismos, si pasarían por los diferentes tipos de mascarillas a partir de su tamaño. Posteriormente, parto de este vídeo, ¿no? De donde se ve un supuesto farmacéutico, pues recomendando un sistema de eliminación de microorganismos para poder reutilizar mascarillas, y entonces, al ser algo que está en las redes sociales o en el entorno cercano, lo utilizo. Lo vemos, analizamos los argumentos y le enseño a argumentar científicamente según el esquema de Jiménez Alexandre. Posteriormente nos vamos a métodos de desinfección ya reconocidos. Aquí en esta página de Murcia Salud hay una recopilación muy interesante de diversos métodos de desinfección o de reutilización de mascarillas, o sea, métodos que están, digamos, validados por estudios científicos, y les digo que hagan una clasificación de estos métodos según la naturaleza del proceso. Y ahora, una vez que ya hemos conocido los diferentes métodos y hemos visto un poquito qué es lo que hay en la sociedad, pues nos vamos a lo que es el propio desarrollo práctico del proyecto, que yo les propuse a ellos. Dentro de Murcia Salud pues hay diferentes métodos, como decía, y uno de ellos es la reesterilización con luz ultravioleta. Entonces yo me fui a dar los fundamentos de la luz ultravioleta, de las ondas. Conocemos un poquito cómo actúa la luz, ya os digo, esto es currículum de segundo de la ESO, el por qué los objetos tienen colores, y ya me centro en lo que es la luz ultravioleta y el por qué la luz ultravioleta en sus diferentes rangos pues tiene propiedades biocidas. Le hago una curva, le presento, como vemos, todo siempre en el contexto del análisis de los datos y para poder fundamentar la toma de decisiones. Y una vez que ya le he dado esta fundamentación, realizamos una propuesta práctica de esterilizar con luz ultravioleta las mascarillas que los alumnos traían al aula. Preparamos unos medios de cultivo y el procedimiento es sencillo. Tomamos muestras de las mascarillas que tenían los alumnos por dentro, sembramos en una placa de Petri para ver la cantidad de bacterias aerobias que existen en esa mascarilla, y posteriormente sometemos esa misma mascarilla a un sistema de reesterilización en un aparato comercial de luz ultravioleta. Una vez que hemos hecho la reesterilización, tomamos muestras otra vez de las mismas zonas y sembramos en las placas para ver si el procedimiento ha sido efectivo o no. Se hace un estudio pues, un poco cualitativo, ¿no? Se ve el crecimiento que hay antes y después de aplicar el proceso de luz ultravioleta. Y una vez que se ha visto esto, se realiza una tablita y se va viendo, como indico, el antes y el después de este proceso de luz ultravioleta. Se recoge todo el proceso en el cuaderno y tienen que responder de forma argumentada si para ellos la máquina y la luz ultravioleta en definitiva es efectiva para la desinfección y por tanto para una posible reutilización o reesterilización de las mascarillas. Pues este es el proyecto que yo realicé. Volvemos un poco a
ahora a lo que es la investigación, ¿no?, que tenemos entre manos. Como decía, yo quería presentar como objetivo del trabajo, quería presentar la propuesta de enseñanza y también ver o evaluar las percepciones que tenían el alumnado con respecto a su aprendizaje y a las emociones experimentadas. Hemos visto la primera parte o el primer objetivo y ahora vamos a ver cómo evalúo yo el segundo, cómo evaluamos el segundo objetivo. El instrumento de toma de datos pues, se partió de un cuestionario conocido en nuestra área de didáctica de la ciencia sobre emociones y constaba de 6 preguntas que se distribuyeron de forma equitativa en 2 partes. De esta manera, los alumnos podían ofrecer respuestas sobre las percepciones de su aprendizaje con 3 preguntas de diseño propio que se puntuaba según la escala de Likert y una segunda parte sobre las emociones experimentadas. Una de las 3 preguntas también se puntuaba según la escala de Likert y las otras 2 se debía elegir entre sí o no. Y se digitalizó para presentarlo como un Google Form. Los resultados que hemos tenido de las percepciones de su aprendizaje son los siguientes. El conocimiento científico, nos movemos en torno entre 1 y 2, si ha aumentado un poco o bastante, la mayoría de los alumnos se mueven por aquí. Si los conocimientos de este proyecto me van a servir para resolver problemas o responder a preguntas de mi vida, nos movemos también entre el 1 y el 2. Y posteriormente el tiempo que se ha dedicado al proyecto, si ha sido bastante o mucho, y nos movemos por aquí también, ¿no?, en la zona de bastante o mucho. Respecto a las emociones experimentadas, una parte interesante desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, son las siguientes. Hemos sacado de unos trabajos de referencia, de Borrachero y de Dávila y colaboradores. Entonces, las emociones experimentadas las hemos dividido en emociones positivas y negativas. Ellos podían puntuar todas las emociones que quisieran, igual en una escala de Likert de 0 a 3. Pues como vemos, bueno, hay una tendencia, ¿no?, en emociones positivas que la han puntuado, ¿no?, en torno al 1 y al 2, por ejemplo, la satisfacción, o por ejemplo, la alegría, o por ejemplo, la tranquilidad, la confianza, felicidad, es decir, que han mostrado emociones positivas en el desarrollo del proyecto. Y respecto a las emociones negativas, resalta que en muchas de ellas la barra azul indica que han puntuado como 0. Entonces resaltan muchas como la ira, el asco, miedo, tristeza, culpabilidad, vergüenza. Es decir, así un estudio inicial nos presenta cómo las emociones positivas han puntuado mejor, ¿no?, que las emociones negativas. Se han puntuado de una forma más alta, ¿no? Y aquí sí aparecen en muchas ocasiones emociones como 0, es decir, que los alumnos no han sentido ni siquiera estas emociones negativas, lo cual consideramos positivo, ¿no? Y luego, en la segunda parte del cuestionario también le pedía por las posibles causas que podían, donde radicaban, ¿no?, las causas de esas emociones. Las emociones positivas, las 3 causas que han tenido un mayor número de síes, han sido pues, la actitud del profesor, la forma de trabajar y las actividades prácticas. Y las negativas, pues la nota que han sacado, la capacidad de aprender la asignatura y la motivación para aprender física y química. Podemos concluir sobre la propuesta didáctica que el contexto de la COVID-19 pues, se ha mostrado un elemento que ha despertado el interés de los alumnos y se ha abordado con éxito, nos ha permitido abordar con éxito conocimientos del currículum de ciencia y naturaleza y el desarrollo de las competencias científicas, pues como son la argumentación y la toma de decisiones fundamentadas en datos científicos. Y además, también creemos que el esquema de trabajo que se ha presentado puede ser utilizado en otros contextos y otros problemas. Y sobre las percepciones del alumnado, sobre su aprendizaje, todos los alumnos manifiestan que el conocimiento científico ha aumentado, un poco o bastante, y además que también en un poco o bastante le ayuda a resolver problemas de la vida cotidiana. Aunque han indicado que la duración del proyecto ha sido bastante o mucho, lo cual habrá que tener en cuenta para un rediseño. Y sobre las emociones experimentadas son similares los resultados a los estudios tomados de referencia de Dávila, fundamentalmente y colaboradores,
Y vemos que las emociones positivas se han experimentado de forma prioritaria, lo que hemos comentado en la gráfica, y en la categoría de emociones positivas, las que han puntuado más altas ha sido la alegría y el entusiasmo, lo que nos indica, bueno, la propuesta de enseñanza propicia un buen clima de trabajo. Y en la categoría de emociones negativas, las que han puntuado más altas ha sido el nerviosismo o la preocupación, lo que interpretamos pues, como las lógicas inquietudes que el alumnado tiene al estudiar por primera vez ciencia siguiendo esta metodología que desconocía y las consecuencias que puede tener en sus calificaciones, lo cual está enlazado con las causas de las emociones experimentadas, donde para las emociones positivas el rol del docente es el que ha tenido el papel más importante, ya que aparece un mayor número de respuestas afirmativas en este sentido, tanto para la metodología como para su actitud, y en las emociones negativas, pues el factor determinante que ha generado un mayor número de respuestas afirmativas es la nota que han obtenido, lo cual nos indica pues este arraigo que tiene el alumnado, arraigo de la concepción pues, finalista, ¿no? que tienen los alumnos sobre su aprendizaje. Y estas son las referencias bibliográficas que hemos utilizado para el trabajo. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.